Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a iniciar la cuarta mesa con el tema educación del sexto Diálogo Nacional por un México Social, regresar a lo fundamental. Tenemos el gusto de contar en esta mesa con el doctor Humberto Muñoz García, quien será el ponente de la mesa el día de hoy, y van a comentar el doctor Roberto Rodríguez y el doctor Olac Fuentes Molinar. El doctor Humberto Muñoz es sociólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no puede ser de otra manera. La maestría la cursó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Chile y el doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM hace más de 45 años. Recientemente fue designado investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra académica incluye libros, compilaciones, contribuciones en libros y artículos especializados. La difusión de sus ideas y trabajos se localiza en Campus, que es un suplemento académico semanal del periódico Milenio. Sus líneas actuales de investigación se refieren a la relación entre la educación y la desigualdad social y a los factores políticos que intervienen en el cambio institucional en la educación superior. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Junto con un grupo de colegas formó el Seminario de Educación Superior, que es de carácter institucional. Esta agrupación integra labores de investigación, docencia y difusión. Por favor, Humberto, bienvenido. Pues había tres revolves del separó y hizo Quiero agradecer muy cumplidamente a Elena Sandoval, a Rolando Cordera, a Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía, a mi maestro, el doctor Fernando Cortés. Agradezco también la presencia del doctor Fernando Castañeda, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y les agradezco muchísimo a Roberto Rodríguez, al doctor Roberto Rodríguez y al doctor Olac Fuentes Molinar, ambas personas siendo autoridades en el campo de la educación, que hayan aceptado leer este trabajo que fue terminado con mucha premura el lunes por la mañana. Inicio las consideraciones que expondré a continuación, subrayando una vez más la estrecha relación que existe entre educación y desarrollo de un país. No hay duda que en México uno de los factores más decisivos en el desarrollo nacional está marcado por la insuficiencia para que la mayoría de la población cubra sus necesidades básicas para la subsistencia y la sana convivencia, incluidas las necesidades educativas. Esto es así en buena medida porque en la política nacional por muchos años ha privado la idea de que la educación puede con todo, y entonces se le asigna la tarea de resolver las cuestiones problemáticas en materia económica, social, política, cultural y hasta ambiental, dejando de lado y pendientes de resolver los problemas del propio sistema educativo, que por cierto son muchos. Desde que comenzó el actual gobierno, hace casi un año, la educación ha ocupado la atención nacional. En sus primeros días de mandato, el Ejecutivo presentó a los legisladores una iniciativa de reforma educativa que ha traído consigo movimientos sociales, discusiones y tomas de postura que dan cuenta de que en México, en el terreno educativo, se está librando una lucha que trasciende el objetivo de dar solución a los problemas educativos. Lo que está pasando actualmente en el campo de la educación constituye una querella por el rumbo que se le quiere dar al país, a su modelo de desarrollo y a la formación del ser humano que ha de habitarlo. Pues bien, lo señalado es el trasfondo de lo que a continuación voy a exponer. Empiezo con un recuento breve de algunos problemas del sistema educativo mexicano que yo considero claves de atender y que están pendientes de resolver. En segundo lugar, me referiré al cambio en la manera como se ha vinculado el Estado con la educación. Después, en tercer lugar, hablaré sobre la falta de relación de la educación con el trabajo
que a mí me parece que es uno de los hitos más importantes de este modelo de desarrollo. Y en cuarto lugar, me propongo señalar cómo la nueva concepción del trabajo está presente de manera transversal en las ideas que orientan el cambio del sistema educativo. Finalmente, apuntaré lo que considero la querella por la conducción política de la educación y del sistema educativo y los actores inmersos en ella. Al final haré algunas reflexiones. Bueno, un breve recuento de los problemas educativos. Actualmente es indispensable quitar todas las trabas y obstáculos de fondo que le impiden al sistema educativo cumplir sus propósitos. Una muestra enseguida. En el país hay más de 5 millones de analfabetas, particularmente entre grupos sociales excluidos. La mala educación está asignada a los más pobres. Ha aumentado en promedio la escolaridad, pero todavía se mantiene por debajo de los años de educación básica. El abandono escolar en todos los niveles sigue siendo notable. 2/5 partes de quienes tienen 15 años o más no tienen concluida la educación básica. Son rezagados. Matemáticas, ciencias y español son 3 materias en las que los aprendizajes no son satisfactorios. La formación de los docentes en el nivel primario es desigual. La carrera magisterial no cuenta con programas de actualización serios y no hay un estudio nacional que indique líneas para una política de superación académica. En la enseñanza media superior, el sistema es profundamente heterogéneo entre sus segmentos, en sus fines y resultados. En educación superior, la cobertura es baja, la fragmentación del sistema o diversificación, como a veces se le llama, del sistema educativo es bastante pronunciada y hay problemas pedagógicos severos que no están atendidos, que militan contra la formación académica y ciudadana de los estudiantes. A ellos se suman problemas en el posgrado, problemas en el aparato científico que no voy a tocar, y también de gestión y financiamiento. En fin, la situación educativa del país no responde a lo que se esperaba del pacto social en el que se funda el Estado mexicano. Dicho pacto pone a la educación en un lugar central como derecho de todo individuo a recibirla y como una obligación del Estado a impartirla hasta la enseñanza media superior. La falta de respuesta es una de las razones que se esgrimen para que se den cambios en el sistema educativo que lo pongan al día. Antes de referirme a otros temas, quiero dejar sentado que la educación es un bien público. En el nivel macro sirve para apoyar el desarrollo social. Sin educación no hay desarrollo y el desarrollo, para que sea tal, necesita ir acompañado de una cultura nacional donde lo público va agarrado de una pluralidad política que lleve a una democracia con justicia e inclusión. La educación en el nivel micro sirve para formar hombres cultos, rectos, íntegros, de voluntad orientada hacia el bien común. Estoy citando al doctor Ignacio Chávez. Queremos que la educación esté ligada a la ciencia y la cultura para que México transite este siglo. En este sentido, la educación es un referente esencial para evaluar el cumplimiento de las obligaciones fundamentales del Estado. El Estado y la educación. Este es un tema que se ha tratado bastante por los que estudiamos los problemas educativos, pero me pareció importante traerlo a esta mesa por esto de regresar a lo fundamental. En México, la educación educativa corrió por cuenta del Estado, que por mandato constitucional debe garantizar una educación popular, democrática y nacionalista. Al gobierno le corresponde asignar los recursos económicos para su funcionamiento y velar por la profesionalización del magisterio. Y es a través de la educación que se promueve la igualdad de oportunidades y la justicia social. Estoy hablando, en síntesis, de lo que se conoce como el Estado educador, que es lo que consigna la Carta Magna. Pues bien, el punto es importante porque el modelo de desarrollo basado en el libre mercado en los últimos 3 decenios produjo un cambio notable en la fisonomía del Estado que fue coincidente con los cambios ocurridos en el escenario internacional. Así se transformó la presencia del Estado en la educación al pasar de lo que era proveer recursos económicos, orientar la educación básica y dejar amplios grados de libertad en la educación superior,
a una forma de intervención a distancia mediante la evaluación como política central. Al igual que en otras esferas de la vida social, en los últimos tiempos se llevó a cabo un cambio en la vinculación histórica del Estado con la educación. Los lazos pasaron a estar mediados por una visión economicista de regulación y apertura a la privatización, reducción o mayor control del gasto, mayor participación de las familias en el gasto educativo, énfasis en la educación tecnológica o altamente especializada, en perjuicio de las áreas de formación general. Con las corrientes globalizadoras llegó también el predominio de la lengua inglesa y la informática, atención a prioridades que pueden ser ajenas a las nacionales. Del Estado educador que tenía la Rectoría en Educación se pasó a una intervención directa del Estado por la vía del manejo financiero para inducir y orientar los cambios institucionales en el sistema educativo. Se estableció el Estado evaluador y nuevos modos de regulación de la vida institucional que funcionan mediante la evaluación periódica del trabajo institucional e individual y de los productos del trabajo. Con este cambio, la educación se volvió a sí misma, como ya dije, uno de los elementos principales referentes para evaluar al propio Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Todas estas cuestiones que son claves han puesto a la educación en disputa, una disputa que ocurre en un medio donde ha aumentado la pluralidad de intereses políticos sobre la educación. Estamos en un escenario político donde aparecen fuerzas contrapuestas que luchan por establecer una visión dominante de la sociedad, que recurre a la educación, la cultura y los medios para convencer que el curso actual del desarrollo no puede ser de otra manera. En este marco, adquiere relevancia plantear si el Estado va a seguir jugando el mismo papel respecto a la educación, cuáles son los alcances y límites de la reforma educativa que ha impulsado, porque la continuidad del modelo de desarrollo que se ha seguido va a mantener las desigualdades, no va a permitir corregir los desajustes de la educación con otras esferas de la vida social, ni acabar con la polarización que cada día es más evidente. Relación educación-trabajo. Por lo pronto, el modelo de desarrollo vigente, orientado por lo que se conoce como nuevo capitalismo, ha tenido como una de sus principales consecuencias la ruptura de la relación educación-trabajo. La ruptura es resultado de un proceso de transformación que lleva ya algún tiempo de ocurrencia y que se expresa en primera instancia por la modificación del trabajo en su forma y contenido. Ayer Norma Samaniego y Yanes dieron algunas ideas sobre este punto, pero yo lo retomo porque me parece que tiene importancia. En el sistema en el que vivimos hay una forma propia de organizar y usar el trabajo, otra concepción de la que teníamos anteriormente. Se trata de un ámbito laboral caracterizado por una mayor flexibilidad, ayer acentuaron esto, un modelo empresarial que busca el logro de ganancias a corto plazo. Los trabajadores tienen que adquirir nuevas habilidades y modificar sus bases de conocimiento para mantener su empleabilidad. El acento se pone en tener disponibilidad para cambiar de rumbo laboral. La flexibilidad trastoca el sentido mismo del trabajo, como lo conocimos con la industrialización, y Sennett, a quien estoy refiriendo, dice que corroe el carácter. Esta concepción del trabajo es uno de los rasgos esenciales del cambio que tiene su propio referente empírico en el país. De manera sucinta, la crisis del empleo viene desde hace décadas. El país está todavía en medio del bono demográfico, pero el empleo para los jóvenes es insuficiente. En 2012 tenía una tasa de desempleo de 10%, cuando la tasa de desempleo total era de 5.2%. En los últimos lustros, el trabajo informal creció notablemente. México tiene una tasa de empleo informal del 59% de su población en edad productiva. Ayer se dijo que era 60%. Yo estoy citando un informe de OIT. El mismo informe revela que 60% de los jóvenes que trabajan tienen un empleo informal. La informalidad se ha mantenido alta, aunque tuvo una ligera reducción al pasar de 28.6 en el segundo semestre al 28.1 en el tercer trimestre de este año. Además,
El empleo formal se ha precarizado y los salarios son insuficientes para entrar a un mercado de consumo estimulado por el efecto de demostración que producen los medios. En un estudio reciente, el INEGI señaló que en México el 55.08% de los hogares están en la clase baja y la pobreza, dicho por el Coneval, afecta a decenas de millones de personas. En este contexto del mercado laboral, grosso modo, la educación ha perdido una buena parte de su valor social. Anteriormente, contar con educación universitaria garantizaba un estatus y un modo de vida satisfactorio. Desde fines del siglo XX, cuando se desatan los problemas del empleo, se puso en entredicho el valor de la educación para el trabajo, lo que se aprecia con el alza de las credenciales. Solo para ilustrar el punto, la encuesta nacional de ocupación y empleo realizada por el INEGI en mayo del 2013 señaló que 70.8% de la desocupación laboral se encuentra constituida por quienes tienen estudios de bachillerato y nivel superior, mientras que el 29% corresponde a personas que no concluyeron la secundaria. Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, en 2012, solo 40 de cada 100 profesionales en México obtuvo un empleo relacionado con su formación universitaria. En general, dejó de haber correspondencia entre educación, nivel ocupacional y retribuciones económicas. Yáñez ayer resaltó esto mismo que estoy diciendo. Y por cierto, en la falta de correspondencia, la culpa se le recargó al sistema educativo por no dar conocimientos y habilidades requeridos para entrar al mercado laboral. En la sociedad se instaló la idea de que los títulos profesionales dejaron de ser considerados como un criterio para obtener un buen trabajo. No obstante, la educación superior en medio de la crisis se ha mantenido como un factor de esperanza para cumplir expectativas de vida personal. El desempleo, la informalidad y la pobreza son tres cuestiones que se usan para denotar que hay una situación de crisis. Esto se difunde constantemente desde el poder y provoca miedo, inseguridad y subordinación. La escasez del empleo permite exigir credenciales universitarias, experiencia laboral previa y pagar bajas remuneraciones. Se aceptan trabajos precarios teniendo alta educación, tan precarios como los que tienen personas de poca escolaridad. Los jóvenes se preguntan si vale la pena estudiar. En estas condiciones, los indicadores de la crisis se manejan para ablandar a la sociedad y someterla a políticas que influyen en reducir y agrandar la desigualdad. Quitarle garantías al trabajo ha sido considerado como un punto crucial para la estrategia de desarrollo vigente. Modificar la relación del poder y la autoridad en el trabajo se ha vinculado a la decadencia del trabajo por vida, a la pérdida de seguridad, a la gestión de las pensiones, a la atención por la salud. Por su parte, los cambios al sistema educativo se han querido orientar para que proporcione habilidades ligadas, por ejemplo, al emprendedurismo. También para que el sistema educativo adopte la enseñanza por competencias. Del sector privado se recogió el concepto de responsabilidad social que han adoptado varias universidades públicas del país.